Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Pymes Bullseye, último capítulo, episodio, como ustedes quieran, de esta temporada, su primer temporada de Pymes Bullseye. Y en esta ocasión tenemos a uno de los dos grandes mentores de Pymes Bullseye, que es Brian Mauricio Sánchez, quien es un podcastero, al igual que nosotros. Es alguien que siempre se ha enfocado a darle un espacio a la voz de todos y cada uno de los personajes que somos, los caminantes. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Tiene una empresa llamada Estudio 22 y empecemos. Brian, ¿cómo estás? Ahora sí que, como diría uno de tus programas, y tú, 3 puntitos para que no haya copyright. y, y tú, 3 puntitos, ¿qué show? ¿Qué show? Mira, la verdad es que como todavía no está patentado, todavía no lo ha registrado esa marca, estás en todo tu derecho de usarla. Esperemos que algún día se pueda patentar, pero bueno. Jerry, encantado de la vida de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación, felicitarte por este proyecto, felicitarte por estar terminando la primera temporada y súper emocionado y contento y feliz de que me hayas invitado para cerrar. Es todo un honor, todo un privilegio para mí y encantado la vida de estar con todos ustedes, saludando a todos tus radioescuchas, los que escuchan en casita por allá. Un placer estar aquí contigo. No, pues muchas gracias a ti. Brian, el Brian, que es B-R-I-A-N, no es Con él latina, sí. B-R-A-Y-N, Y-A-N, como se le conocen los bajos mundos. No, este es un Brian Fifi. Si lo podemos poner en estos nuevos términos que se han inventado en los últimos años, este es un Brian Fifi, no de los otros. Estudió en el TEC de Monterrey, entonces ya con eso podemos decir que es Fifi. Sí. Digo, a mucha honra soy el Brian, pero en el Brian Fifi. Eres el Brian, no eres el Brian, eres el Brian. Es correcto. Okay, perfecta pronunciación. Ok, muy bien. Bueno, Brian, cuéntanos, ¿cómo viene todo este proceso desde ser egresado de la escuela hasta hacer el podcast de ¿Y tú qué show? Hasta hacer tu empresa que se llama Estudio 22. ¿Por qué Estudio 22? ¿Por qué el podcast? ¿Por qué todo? ¿Cómo se va originando la idea? Cuéntanos. Mira, te voy a resumir la historia lo más pronto que pueda, ¿no? Yo estudié diseño industrial en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, soy diseñador industrial, me encanta mi carrera, me encanta lo que hago, y desde que estaba yo en la carrera, me tuve la oportunidad de estar en un grupo estudiantil que organizaba un congreso de diseño. Estuve 4 años en ese grupo estudiantil organizando el congreso de diseño. La verdad es que me enamoré de los eventos, me enamoré de organizarlos, de estar tras bambalinas. Me gradúo y pues viene la pregunta de todo el mundo, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Empiezo a buscar por ahí pues un poquillo de trabajo, pero me digo a mí mismo, la verdad es que yo no quiero estar en México, me quiero ir al extranjero. Quiero trabajar en el extranjero porque pues hay mejores oportunidades, es una calidad de vida diferente, chalala, lo que tú me digas, ¿no? Agarro y me voy a España, un verano, empiezo a buscar trabajo por allá. Digo, fue mezclado con vacaciones, fui de vacaciones y medio a buscar trabajo, pero lo cuento porque es importante, porque me doy cuenta que pues no servía en este mundo todavía. Nadie me peló, nadie me contestó, y mira que mandé demasiados currículums, que según yo mi currículum no era malo, ¿no? Pero fue una bofetada del mundo real decir, ¿sabes qué, mi rey? Aquí afuera no eres nadie. Tal vez en tu burbujita de tu escuela eras muy fregón, pero en la vida real no existes. Entonces, ¿qué crees? Necesitas ponerte a chambear. La verdad es que es un golpe fuerte de la realidad, pero que yo pues, agradezco que me lo hayan dado cuando me lo tuvieron que dar. Regreso a México y lo que no pude hacer en España 3 meses, aquí en una semana me encontré trabajo en la Ciudad de México.
encontré trabajo haciendo lo que más me gustaba, que era hacer eventos corporativos. Estuve 2 años ahí aproximadamente y atacó pandemia, ¿no? Ustedes bien sabrán, lo primero que cancelaron cuando entró la pandemia fueron los eventos, entonces nos quedamos sin trabajo. Yo con un montonal de gente que conocí en el camino nos quedamos sin trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Y pues bueno, a encerrarnos, pandemia, estuve unos meses de verdad disfrutando la vida. Eran esos meses iniciales de la pandemia donde no sabías ni qué fregados iba a pasar, cuánto iba a durar, ni nada. Decías, nah, ya mañana encuentran la cura y salimos todos, ¿no? A la calle. Cuando ya te das cuenta que de verdad esto sí va para largo y dices, no, pues como que no, en un mesecito no voy a regresar, digo, bueno, pues ya hay que hacer algo productivo de la vida, ¿no? Afortunadamente, ustedes lo van a saber, los que escuchan este podcast, la pandemia fue un hábitat muy bueno para crear negocios, ¿no? Mucha gente que se quedó sin trabajo o trabajaba desde casa o medio tiempo, pues empezó a tener tiempo libre y empezaron a hacer negocios de venta, lo que tú me digas, comida, X, Y, Z. Afortunadamente a mí, muchos de mis amigos conocidos me empiezan a buscar de, oye, pues estoy empezando un negocito, ¿me puedes hacer un logo? Y como yo estaba de flojo en mi casa, sin hacer nada, dije, pues sí, jalo, ¿no? Te hago tu logo. Dije en ese momento, ¿sabes qué? Te voy a cobrar pues, leve, porque pues entiendo que estamos en una pandemia, entiendo que mi tiempo ahorita no vale nada, porque no estoy haciendo absolutamente nada, y pues mira, de no tener nada de dinero a tener un poquito, pues prefiero tener un poquito. Entonces, empecé a dar precios accesibles, sin malbaratar, obviamente, regalar mi trabajo, y me empiezan a llegar así, ¿no? Pedidos de, oye, ¿me puedes hacer un logo? Oye, ¿me puedes hacer mis tarjetas de presentación? Lo que tú me digas. Y de repente me dicen, oye, ¿haces páginas web? Y yo contesto, sí, pero en mi cabeza dije, odio hacer páginas web. La verdad es que no lo disfruto, me choca, no me gusta, pero pues la sé hacer, el conocimiento ahí está y todo. Y dije, bueno, pues no digas que no a un cliente, pues no, está feo. Sí, sí hago páginas web. Oye, ¿me haces la mía junto con mi negocio, que no sé qué? Pues órale, va. ¿Cuánto me cobras? No, pues ni idea cuánto cobran en hacer una página web, pues te cobro porque yo crea, ¿no? Estaba yo picándole y un amigo mío que aprecio muchísimo, Alonso Camacho, que le mandamos un saludo por si nos escucha por ahí, está estudiando informática, sistemas y demás, y le digo, oye, tú haces páginas web, ¿no? Pues si es lo tuyo. Sí. Le digo, oye, pues mira, me acaba de caer un cliente que quiere que le haga una página web. Te la avientas tú y te pago el dinero y me evitas la flojera de hacer yo una página, y además tú la vas a hacer en 2 minutos cuando yo me voy a tardar 2 semanas. Sí, va, órale. Y así empezó el business de lo que hoy se llama Espacio 22. Me empezaron a llegar así clientes, oye, ¿esas páginas web? Yo, sí, y se las mandaba a él, ¿no? De estos clientitos, llega el momento donde le digo, oye, pues, y si nos formalizamos de alguna manera, le ponemos un nombre a este negocio que estamos haciendo, y nos echamos la mano entre los dos. Tú tendrás clientes tal vez que te lleguen a ti o conocidos que necesiten te diseño, pues yo lo hago y tú haces las páginas web. ¿Cómo ves? Órale, va. El nombre de Espacio 22 pues, se le ocurrió a él, quién sabe dónde lo sacó, se le ocurrió a él, pero pues me gustó, la verdad es que me gustó. Tenía como que caché, ¿no? Como que un espacio creativo, así me lo imaginaba yo. Y bueno, realmente lo que yo hago es darle pies y cabeza a este proyecto. Con mi experiencia que traía yo de trabajar en los eventos, la verdad es que tuve un tutor muy bueno que era el director de la agencia donde yo trabajaba, el doctor Daniel Telles. Me enseñó la vida de negocios, ¿no? Él manejaba ya un negocio extremadamente exitoso de eventos corporativos en la Ciudad de México, donde su oficina central estaba en Polanco, para que te imagines el nivel de negocios que se movían. La verdad es que yo aprendí muchísimo de él y lo implemento en Espacio 22, ¿no? Hago un negocio hecho y derecho, de decir, mira, pues así lo tenemos que hacer, con tu formato de cotización, vamos a irnos bien con una comisión, cuánto vamos a cobrar, que no sé qué. Y abro un poquito el panorama de decir, ¿sabes qué? Lo que está pidiendo la gente ahorita, y esto es un mensaje chido de entender el mercado en el que estás, dices, me están pidiendo, son negocios emergentes, gente que vende comida, vamos a decir, que fue lo más común, ¿no? Que empezó a vender sándwiches, por decirte algo.
quieren un logotipo y quieren una página web para vender en línea y que te puedan llevar el pan, bueno, el sándwich en línea, ¿no? Pero las fotos que le pondrían a esa página web pues son fotos tomadas con su celular, precisamente no con la calidad, la mejor iluminación. Pues qué tal si yo te ofrezco también que le tomes una foto a tu sándwich súper chida, bien apetitoso, ¿no? Fregón. ¿Cómo ves? ¿Ok? Y aparte te voy a meter animación porque para que tu logo venda, tiene que tener vida hoy en día. Si va a estar en una página web, aprovecha tu página web. Si ya vas a pagar el que te la hagan, tu dominio, tu hosting, lo que tú me digas, aprovecha el que se mueva, que tenga vida, que sea divertido. Entonces, Espacio 22 se hace un colectivo donde ofrecemos branding ejecutivo como diseño web, animación digital y producción audiovisual, donde te puedo hacer un video de todo tu proyecto, de todo tu negocio. O sea, te ofrezco todo el proyecto completito, ¿sabes? Tú vas a vender sándwiches, ahí te va todo el paquete. Y conociendo tu mercado, la verdad es que nosotros dijimos desde el inicio, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer facilidades de pago. Vamos a echarle la mano a la gente que nos está buscando, porque nos está buscando por una necesidad. Una de mis reglas principales es no seas avaricioso, don't be greedy, no te quieras ser millonario con tu primer cliente, llévatela con calma y échales la mano. Creé el eslogan que se llama Queremos crecer contigo, porque más que tener un cliente y un empleador, por decirte algo así, a todos les digo, pues échame la mano porque yo soy también una empresa que está emergiendo. Como tú que estás viendo sus sándwiches porque la pandemia te cerró, pues yo estoy haciendo esto porque a mí la pandemia me cerró. No quiero ser que no seas mi cliente, quiero colaborar contigo, porque si yo te ayudo a ti con tu proyecto, tú me vas a ayudar a mí siendo mi cliente, que yo puedo poner tu logo en mi página web, que pueda subir contenido a mis redes sociales, porque sin ti, pues yo no me puedo dar a conocer en el mercado. Entonces, este eslogan fue muy bonito para mí porque decir, pues quiero colaborar contigo, quiero crecer juntos de la mano, tú y yo, pymes, vamos a ayudarlos a crecer de la mano, ¿no? Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Esto tendrá 6, 7 meses que se originó, o sea, la verdad no tiene absolutamente nada, y ya tenemos más de 10 clientes en nuestro currículum, por decirlo así, y contando. Afortunadamente, pues nos ha seguido muchísima gente. Hemos tenido muy buenos clientes y hemos colaborado con gente muy fregona, a los cuales hemos apoyado, pues a que reciban más captación de clientes, ¿no? Que tengan unas bases sólidas para el negocio que quieran emprender. Se trata de dejar un contenido que pueda servir de algo. Ya sea una cosa que te llevaste en toda la plática que se llevó a cabo, pero esa cosa es lo que nos sigue impulsando a ir más adelante, ¿no? Es correcto. Tú que Show también es el más claro ejemplo de eso, ¿no? Yo lo que intenté fue hacer una comunidad. Yo cuando creo esta idea, que ojo, tampoco es la idea original del mundo, ¿eh? No soy el único que se le ocurrió, por supuesto que no. Existen podcasts muy similares. Yo me inspiré en un podcast de Estados Unidos de un actor, ¿no? Dax Shepard se llama, que tiene un formato similar, pero bueno, él invita a Leonardo DiCaprio, y invita a la modelo, y invita al deportista súper famoso. Yo lo que dije fue, bueno, yo lo quiero bajar de nivel. Yo lo quiero bajar a una persona que realmente tú puedes conocer si vas a su negocio, o que estudió la misma escuela que tú, que hace 3 años estaba sentado en el mismo salón que tú, y que si tú le preguntas a tu profe, oiga, ¿usted conoce a fulanito? Te va a decir, sí, yo le di clases. Que no es Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, que no vive en un mundo utópico donde tú jamás vas a poder, ¿no? Y en Ituque Show era crear esta comunidad de decir, pues bueno, si yo escucho de la biotecnología y al rato tengo alguna duda porque me salió un cliente que es biotecnólogo, pues le puedo preguntar, oye, ¿qué enfoque le puedo dar? Claro. ¿Sabes? ¿No? O si yo hablo con alguien que tiene un restaurante y de repente entrevisto a alguien que se dedica a hacer pan, pues que se puede hacer esta conecte de, oye, pues, ¿quieres ser mi proveedor de pan? Claro, y hacemos negocio, ¿no? Con esta finalidad también surgió Ituque Show, de apoyar a esta gente que es muy fregona, que son mis amigos, que quiero muchísimo, que digo, neta, eres muy talentosísimo y muy fregón, pues te puedo crear una comunidad donde tú puedes hacer negocio con mi otro invitado, claro, ¿no? O con alguien que te escuchó.
Hemos tenido casos de éxito muy fregones donde incluso justamente a Moni de diseño de modas, pues una chava la escuchó de Puebla y la invitaron a dar una ponencia para la UVM de diseño de modas gracias a que escucharon el podcast. O sea, te imaginarás el orgullo que a mí me da que alguien escuchó mi podcast y gracias a eso la invitaron a ella a ser ponente en una conferencia. Claro, claro, sí. Y volvemos a lo mismo, digo, por ejemplo, de lo tuyo, nosotros nos inspiramos también para abrir esta parte para los pequeños y medianos negocios, micronegocios, de abrir esta puerta de humanizar todo, ¿no? Porque al final de cuentas, quien abre una empresa, y ya lo platicamos previo al episodio, es una persona, ¿no? Toda empresa empieza por alguien o alguienes, ¿no? Muchas personas, muchos socios, pero ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿todos son fifís? ¿Todos ya ganan la millonada? ¿O por qué empiezan, no? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo crecen? ¿Y qué es lo que lleva a que tal empresa vaya creciendo? ¿Qué es lo que lleva a toda esa evolución, no? Y sí, esta parte del networking es primordial y yo creo que hoy día se está dando muy cañón, por no decir. ¿No? Entonces, esta parte de habilitar espacios es muy importante y qué mejor que la gente pueda escuchar. Ya en un podcast es un poco más íntimo la conversación que tienes con alguien, porque te están escuchando en un carro mientras están viajando a otra ciudad, viajando a visitar a un cliente, lo que tú quieras, ¿no? O esperando mientras a están que la novia se corriendo, arregle, ¿no? exacto, o salen a correr y se llevan, descargan el podcast y lo van escuchando mientras van haciendo ejercicio y se están nutriendo, están conociendo a una persona, ¿no? Que eso es lo más bonito, están conociendo a una persona que tiene un negocio o que tiene una historia que contar, ¿no? Y que muchas veces, como son personas, lo digo reales, porque neta, pues Leonardo DiCaprio, pues casi es irreal, o sea, la vida que él tendrá, pues no se asemejan, el porcentaje de personas que tienen la vida de él, pues es diminuto, pero las personas que van a mi programa, pues es gente que probablemente conociste, digo, ahorita el círculo pues es un poco cerrado y se está abriendo, pero probablemente lo conociste en una fiesta que yo organicé, o probablemente lo ubicaste en la escuela, o conoces el lugar a donde fue a estudiar, conoces su escuela, no necesariamente el TEC de Monterrey, conoces la UAC, conoces el San Luis Potosí, conoces fulanito, pero conoces a la persona, ¿no? Conoces su historia, conoces todo lo que tuvo que hacer para llegar a donde llegó, y entonces haces también un conecte, decir, no manches, a mí me pasó algo similar. Bueno, Brian, ya estamos llegando al cierre de este episodio. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo cronometrado, que esto tiene para Siempre más. pasa. 3 cosas que le quieras recomendar a alguien que está empezando. Una, pasión y amor. Si ustedes no tienen pasión y amor por lo que vayan a hacer, pues ni siquiera se metan. Aquí por compromiso les va a salir mal. O sea, si lo hacen ustedes porque la de a fuerzas los obligaron, les va a salir mal. Tienen que tener el corazón, la mente y la pasión puesta donde lo quieren hacer y las cosas van a salir. Van a disfrutar el sufrimiento, entiéndase bien la expresión, o sea, los retos que te ponen en la vida los vas a sobreponer y te van a saber mejor que si lo haces a propósito o a fuerzas. 2, lo dije hace rato, cree en ti mismo y trabaja en ti mismo. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. No esperes a que alguien mueva tu patita porque nadie lo va a mover, ni el poder divino o religión que ustedes quieran creer, no va a bajar su Dios de preferencia a decirles, levántate a trabajar. No, eres tú. Eres tú el que se tiene que levantar y trabajar, porque si no, de verdad, nadie lo va a hacer. Entonces, si no trabajas tú, nadie va a trabajar. Y la última es, neta, diviértanse. Yo soy un vato súper divertido, soy súper cotorro. Me divierto con lo que hago. El momento en que algo me deja divertir, y va muy ligado al primer punto, ¿no? Diviértete, ríete, disfruta el cotorreo, disfruta tu trabajo, porque si no, no va a haber esta pasión que decíamos en el punto 1. Así es que diviértete en lo que haces. Always look on the bright side of life.
ahí lo tienen, los 3 puntos del Brian, perdón, siempre me confundo, me perro confundo, pero bueno, este fue el cierre de la primera temporada de Tienes Bullseye, esperamos les haya gustado, háganoslo saber con su like, su comentario, o háganos saber que no les gustó y por qué, con su dislike y su comentario. Siempre estamos dispuestos a recibir la retroalimentación que nos pueden dar. No olviden tampoco suscribirse. Bueno, esto fue todo. Gracias, Brian, por tu tiempo. Un placer, Gracias, un honor. Si se quieren dar una vuelta en el contenido, búsquenos ahí en redes sociales. El despacho de diseño y demás es @espacio22.mx, parece que es. RadioCheck F1 en Facebook, Instagram, creo que hasta Twitter tenemos, la verdad no sé, RadioCheck F1 y Tuque Show, así con C de casa, Tuque Show en Instagram, en Facebook, ahí estamos, en Spotify, por si se quieren dar un rol en lo que decimos. Y agradecerte, Jerry, por tenerme, ojalá y pues haya servido algo, un poquito de todo lo que, las tonterías que vine a decir aquí, pero siempre será un placer, ser invitado a estos foros. Qué padre, te felicito una vez más y pues échenle para adelante. Si ustedes quieren ahí un consejo, un tip, en mis redes sociales personales, @Brian Mauricio Sánchez en Instagram, me pueden mandar un DM y yo con todo gusto les voy a solucionar, puedo cotorrar con ustedes. Dense y felicitarte y desearte los mejores de los éxitos, Jerry, en este proyecto y en todos los que vengan. Síganlo en sus redes. La verdad, un servidor ha escuchado todos sus podcasts y la verdad es que no pierden el tiempo. Les deja mucho, siempre algo. Ya ahí están sus redes, ya las mencionó Mr. Brian y vienen a continuación aquí en YouTube. Otra vez, gracias por escucharnos. Gracias, Brian, por tu tiempo. Un placer haberte tenido aquí en este cierre de temporada. Y pues nada, nos vemos próximamente, chavos y chavas. Saludos.